Mateo capítulo 6, vamos a leer de los versículos 5 al 8. Mateo 6, del 5 al 8. Dice la palabra de Dios: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por el privilegio que tenemos de abrir tu palabra, de ser desafiados por ella. Y ahora, oh Padre, que vamos a meditar en ella, por favor te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, que sea Él nuestro Maestro. Por favor, Señor, háblanos. Nos ponemos en tus manos y te pedimos de tu bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que vamos a tratar, como ya los anticipé la semana pasada, estamos hablando de las disciplinas secretas, ¿verdad? Una de ellas es la oración. La oración es algo en lo que nunca dejaremos de aprender. Siempre tendremos la opción de aprender a orar. Siempre tendremos la opción de mejorar en nuestra vida de oración. Los discípulos eran conscientes de esa necesidad y le pidieron al Señor Jesucristo que los enseñara a orar. Y el aprender a orar no tiene tanto que ver con la intelectualidad, sino con la disposición del corazón. Tiene que ver con el qué tan conectados estamos con Dios. Y uno puede estar conectado con Dios en todo momento, ¿verdad? Siempre. No importa dónde te encuentres, tú puedes orar a Dios. Y cuando leí este pasaje, me acordé de que no recuerdo los años, pero venía de España para Estados Unidos e hice una escala en Nueva York. Y ya esperando el tomar el avión para volar de Nueva York a Portland, vi a un judío ortodoxo. Tenía su sombrero negro, sus trenzas, y lo vi que estaba él sabía ubicarse, ¿no? Y entonces estaba mirando hacia Jerusalén y oraba, y hacía estos movimientos, se inclinaba, y era muy llamativo, la verdad. Ahora imagínense a 100 de estos hombres vestidos de negro en las esquinas de las calles, orando, y toda la gente los veía. Eso era un espectáculo. Y ese era el ejemplo que la gente tenía a seguir para aprender a orar. Así quiero yo aprender a orar. El otro ejemplo era de los gentiles, y muchos gentiles eran griegos, hombres que en general tenían muy buena dialéctica porque eran muy educados. Entonces ellos, por su capacidad de expresión, creían que eran oídos. Entonces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando escuchas a una persona que habla o se comunica muy bien, dices, oh, yo quisiera hablar como esa persona, ¿no? A veces somos engañados por esos que hablan tan bien, porque nada más lo que están haciendo es contar falsedades. Entonces esos eran los ejemplos a seguir para la oración. Yo quiero orar como él, porque mira las palabras que expresa, las palabras que dice. Y el Señor Jesucristo lo que quiere es derribar esos modelos.
porque esos modelos en apariencia parece que son buenos. Pero si nos quedamos con las apariencias, si nos quedamos solamente con lo que se ve y no nos preocupamos por limpiar lo que no se ve, nuestras oraciones son aborrecibles. Dios las abomina. Dice, a aquel que aparta su oído para no escuchar la ley de Dios, su oración también es abominable. Así que no me lo estoy inventando, eso es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a pasar al primer punto. Y ahora está muy de moda el usar máscara, ¿verdad? Perdóneme, yo no la tengo puesta, pero bueno. El usar máscara. Ahora, cuando ores, hazlo sin máscara. When you pray, do it without a mask. Pero no me refiero a la máscara que estamos utilizando aquí en este momento. No me refiero a la máscara que es para protegernos del virus o para no contagiar a los demás. Debemos quitarnos la máscara del doble ánimo. Debemos quitarnos la máscara de la hipocresía, la máscara de las apariencias, la máscara del ser dos caras. En un sitio tengo una cara y en otro sitio tengo otra cara, porque lo que aquí nos dice el versículo 5, dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Fíjense lo que está diciendo. Primero da por hecho de que uno debe orar. No está cuestionando el que ores o no ores. Porque incluso los incrédulos cuando están en un problema dicen, Dios mío, eso es una oración. O sea, no está cuestionando el que ores si oras o no. Todos en algún momento vamos a pedir ayuda, vamos a hacer una petición, una plegaria. Les digo, si incluso los incrédulos lo hacen, cuanto más nosotros que somos creyentes, que creemos en Dios. Pero dice, cuando ores, no seas como los hipócritas. O sea, no busques imitar a los hipócritas. Y la palabra hipócrita significa actuar bajo una máscara. Es como los actores, ¿verdad? Que se meten en un papel donde ellos están fingiendo tener una vida que no es la suya. Pero ¿saben qué? Eso también muchas veces es cierto de nosotros. A veces nosotros somos unos actores, porque en realidad nuestra vida es una vida vergonzosa y delante de los hombres parece que somos los más santos. Porque damos un aspecto de piedad, pero dentro de nosotros estamos llenos de carroña o llenos de muerte, como decía el Señor Jesucristo. Estamos llenos de falsedad, llenos de engaño. Así que a eso me refiero cuando te digo que cuando ores te quites la máscara. Quitémonos la máscara porque a Dios no lo podemos engañar, con Dios no podemos fingir. Con Dios lo que hay es lo que hay. Lo que somos es lo que somos. Y miren lo que hacen estos hombres. Dice, ¿por qué? Dice, ellos aman, no aman a Dios, ¿eh? Ellos aman el orar, pero no necesariamente la oración en sí. Aman el orar en pie en las sinagogas, dice, y en las esquinas de las calles. ¿Por qué? Para ser vistos de los hombres. Así que ellos aman el orar en pie para que los vean. Aman que la gente los vea como ejemplos a seguir. Porque se quieren sentir hombres que influyen en otros y, entre comillas, para bien. Es que me imiten cómo oro. O que vean cómo oro. Y eso es un error, eso es un fallo. ¿Por qué? Porque si tú oras para que te vea la gente, para que vea lo bonito que hablas, para que vea lo espiritual que eres, y no estás orando para presentarte delante de Dios con honestidad, entonces estás engañándote. ¿Qué es lo que te gusta a la hora de orar? ¿Te gusta orar porque estás
y eres consciente de que estás en la presencia de Dios? ¿O te gusta orar porque quieres que la gente sepa que eres un hombre o una mujer consagrado a Dios? Si tu preocupación es orar para que la gente vea que eres una persona consagrada a Dios, si eso es lo que te ocupa, ¿sabes qué tienes que hacer? Grita, llora, arrástrate, arrodíllate, Dios Señor, preséntate, por lo menos haz bien el show, para que la gente diga, wow, ahí hay fuego, va a ser fuego falso, pero por lo menos recibirás lo que estás buscando, porque eso es lo máximo que vas a conseguir. Entonces, hazlo, pero no te engañes. Tú no vas a recibir ninguna recompensa de Dios. Así que cuando ores, hazlo sin máscara, hazlo sin hipocresía. Pero seguimos adelante al siguiente punto. Y lo que nos dice el Señor Jesucristo es que debemos orar en secreto. Pasa el siguiente punto. Cuando ores, ora a tu Padre en secreto. Y miren cómo lo dice, ¿no? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así que lo que está diciendo es que ores en secreto, y nos está dando un ejemplo de cómo puedes hacerlo. Y como tú puedes hacerlo cuando estás orando en secreto, recuerden que estamos en el segundo punto, cuando estás orando a tu Padre en secreto, no necesariamente tienes que encerrarte en el último rincón de la casa. En una ocasión conversaba con un compañero y les digo, no lo he contrastado, pero me decía de que en el mundo musulmán a la mujer se le enseña de que ella tiene que ser una mujer de oración. Y eso sí lo estuve leyendo, pero no encontré la otra información que me dio. Que tiene que ser orar siempre, 5 veces al día. Ahora, para que sea piadosa, considerada una mujer piadosa, pero es una mejor mujer si lo hace en su cuarto. Pero es todavía mejor mujer si se mete en el armario del cuarto, en el closet. Entonces sí, esa ya es una mujer realmente consagrada. Y ahí le están dando, podemos decir, importancia al que te metas en lo más profundo. Pero aquí la idea no es que te metas a lo más profundo. Aquí la idea es de que tú tengas un tiempo a solas con Dios. Que ames el estar a solas con Dios. Si no amamos el estar a solas con Dios, si no pasamos tiempo con el Señor, no vamos a conocer su voluntad. ¿Saben por qué eran engañados los judíos en el tiempo de Jeremías? Y no solo los judíos, sino incluso los profetas y los sacerdotes. Dice Dios, porque no estuvieron en mi secreto. Porque no tenían una relación conmigo íntima. Por eso fueron engañados. Pero eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros nos dejamos llevar por las apariencias, por palabras bonitas, por actos hipócritas, por palabras engañosas o por uso mal de las escrituras. ¿Por qué? Porque no estamos en el secreto del Señor, porque no pasamos tiempo a solas con Él, porque no tenemos, ahora sí, nuestro espíritu no está despierto, no está alerta para percibir la mentira, para percibir el engaño. Por eso es importante que nosotros pasemos tiempo a solas con Dios, para que sea Él quien guíe nuestras decisiones. Y el mejor ejemplo de pasar tiempo a solas con Dios es el mismo Señor Jesucristo, con el Padre. Miren lo que vemos varios pasajes, por ejemplo, nos dice que el Señor Jesús se apartaba para orar a solas. Eso lo encontramos en Marcos 1:35. También nos dice en Lucas 5, 15 y 16, dice que levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario, dice, y allí oraba. Luego también nos dice, su fama crecía cada vez más y grandes multitudes se congregaban por oírle y ser sanadas de sus enfermedades. Dice, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios
y oraba. Se fue al monte a orar, pasó toda la noche orando al Padre un día antes de elegir a los 12. Pasó mucho tiempo orando y luego que terminó de orar al siguiente día llamó a todos sus discípulos y eligió a los 12 y a eso los llamó apóstoles. Señor Jesucristo nos enseña la importancia de orar a solas con Dios, de tener ese tiempo a solas con Dios. Y la pregunta es sencilla, ¿pasas tiempo a solas con Dios? ¿O estás esperando a la reunión de oración para que todo el mundo escuche que yo sí oro? ¿Qué estás esperando? ¿Cuál es nuestra relación? Sí, es importante y podemos ver, por ejemplo, ahí con el apóstol Pablo en las epístolas, que cómo nos instruye de que oremos también en comunidad. No hay nada de malo en ello, pero el problema es que a nosotros nos motive el orar para ser vistos de los hombres y no preocuparnos de nuestra relación íntima con Dios. Lo que les decía la semana pasada, ¿te preocupa lo que Dios opina o no? ¿Nos preocupa lo que Dios opina o no? Así que ora a tu Padre en secreto. Ahora, cuando hables con tu Padre, en el punto número 3 dice, evita las vanas repeticiones. Evita las vanas repeticiones, porque las oraciones aprendidas pueden contener un gran mensaje y a veces lo tienen, pero muchas veces se vuelven en palabras vacías o vanas porque nos las aprendemos de memoria y nada más las repasamos. Esa es una de las razones por las que yo no apoyo tanto eso de los rezos. Por ejemplo, la oración del Padre Nuestro. Nosotros a veces mencionamos el Padre Nuestro y repetimos esa oración como una especie de mantra. Padre Nuestro que estás en el cielo, y lo repite uno. Y hasta a veces veo ahí algunos que dicen, pues el que haga esta oración va a recibir no sé qué. Les ofrecen muchas cosas, ¿no? Pero la verdad es que uno ni siquiera está pensando en lo que está haciendo. Ahora, el Padre Nuestro tiene un mensaje profundo. Lo vamos a estar viendo la próxima semana. Sí que lo tiene. Pero si se convierte en una vana repetición, estamos mal. La verdad les digo, yo era muy bueno para rezar. Antes de conocer al Señor. Y si quieren, les puedo recitar todo el rosario. Me lo sé de pe a pa. Porque yo era un buen católico. Creo, a ver si ya estoy presumiendo, ¿no? Pero no es tanto para presumir. Pero sí es verdad que era muy buen católico. Porque sí me aprendía todas las oraciones, porque constantemente yo iba al Santísimo, constantemente iba a orar, a rezar, y oración que salía, oración que me aprendía. Pero muchas veces, o la mayoría del tiempo, yo ni pensaba en lo que decía. Nada más repasaba. Me decían, pues si tú rezas el rosario todos los días, cada vez que rezas el rosario, eso es como un boleto que tienes para el cielo. Ya tenía yo un montón de boletos. Digo, ¿qué? Ya seguro que me voy hasta con zapatos al cielo por tantos rosarios que llevo hechos. Y ya hasta que dije, no, así no es como llegas al cielo. Al cielo tú llegas cuando Cristo te abre la puerta, cuando tú le abres tu corazón y Él es el que te da la entrada al cielo. Ahora, las vanas repeticiones, las oraciones aprendidas, hay que cuidarnos de ellas, porque evitan que nuestra comunicación y nuestra comunión con Dios se aviva. Y necesitamos una comunicación, una comunión con Dios viva, que sea vibrante. Así que evitemos las vanas repeticiones cuando oramos. Y el punto número 4 es que la oración es más que palabras. ¿Puede pasar? La oración es más que palabras, podríamos decir, es más que palabras elocuentes. Sigue adelante, dicen en el versículo 7, dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Ahí la palabra palabrería. Sabían utilizar bien las palabras, sabían emplear bien las palabras. Y leí algo que me causó gracia y se los comparto. Uno dice, llamé a un amigo ingeniero, dice,
Dice, llamé a un amigo ingeniero y le pregunté qué hacía. Dice, él respondió. Dice, a ver si podemos enterarnos. Dice, llamé a un amigo ingeniero y le pregunté qué hacía. Dice, él respondió, estoy haciendo un trabajo sobre el tratamiento acuatérmico de la porcelana, vidrio y metales en un ambiente de tensión controlada. Entonces, claro, cuando él escucha esa respuesta, dice, wow, qué palabras. Fíjese, estoy haciendo un trabajo sobre el tratamiento acuatérmico de la porcelana, vidrio y metales en un ambiente de tensión controlada. Y ya le dice, oye, espérate, no te entendí nada. ¿Me lo podrías explicar de otra manera? Así que le dice, estoy lavando los platos, los vasos y los cubiertos bajo la supervisión de mi señora. ¿Cómo cambia la película, no? A veces uno se cree que porque tenga unas palabras elocuentes, altisonantes, se cree que su mensaje es más importante. Pero no. Nuestro mensaje tiene que salir del corazón, con sencillez. No nos creamos que porque sepamos expresarnos mejor, que Dios nos va a escuchar más. No, eso no es así, no nos engañemos. Dios no te va a escuchar más porque tú sepas hablar mejor. Y la verdad es bonito escuchar que hay personas que nunca han ido a la escuela, pero oran con una fe, siendo conscientes de que Dios está presente y ni siquiera se pueden expresar, vamos a decir, como una persona de estudios podría ser. Y quizá la persona de estudios pueda decir, este pobre o esta pobre. Pero no es tan importante lo que esa persona diga, sino lo que dice Dios. Y Dios lo que nos dice es, no te creas que por tus palabrerías, que porque tú te sepas expresar muy bien, Dios te va a escuchar más. No, huye de eso. Y recuerden que el Señor Jesucristo aquí quiere evitar por lo menos dos cosas, ¿no? Que uno quiere que se quite uno la máscara, pero también que se quite uno la presunción. Que no seamos presumidos, que no nos creamos más que los demás. Y por desgracia en nosotros está el creernos más que los demás. Pero no, nadie es más que nadie. Ahora, si quieres ser importante y grande delante de Dios, arrodíllate, porque de rodillas es como somos grandes. De pie, delante del Señor no somos nada. De rodillas, en humildad, es lo que vale. Y ahí es donde nosotros tenemos que evaluarnos, tenemos que examinarnos. Ahora, es necesaria la fe. Cuando oramos es necesaria la humildad, es necesaria la persistencia, es necesaria la disposición para oír. Cuando te acercas a Dios, acércate para escucharle, para saber con quién estás hablando, como cuando dijo, estad quietos y sabed que soy yo, que yo soy Dios. Quédate quieto y mírame obrar. Aprende a ver lo que Dios está haciendo. Aprendamos a ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida, lo que está haciendo a nuestro alrededor, porque muchas veces nosotros estamos deprimidos porque tenemos los ojos tan cerrados, estamos tan ciegos que no nos damos cuenta de lo que Dios está obrando a nuestro alrededor, en nuestro entorno. Así que, acuérdate que la oración es más que palabras elocuentes. La oración es más que uno saber hablar bien o mal. Es mucho más que ello. Y vamos a ir al quinto y último punto. Y es que el Padre sabe lo que necesitas antes de que le pidas. Eso lo dice ahí, ¿verdad? El texto, ¿no? El Padre ya sabe lo que tú necesitas. Así que si no se lo mencionaste bien, si no lo explicaste bien, algunos dicen, es que tú en tu oración tienes que ser específico.
Porque si no, Dios no te va a responder de forma específica. Tú seas específico en lo que le estás pidiendo a Dios, pero no necesariamente porque le estás hablando con el término correcto. Sé específico porque tú anhelas, porque tú estás en sintonía con lo que Él quiere para ti, con lo que Él quiere para tu vida. Eso es importante. El Padre sabe lo que necesitamos y yo les pregunto, ¿es eso así? ¿Sabe Dios lo que tú necesitas? Y la respuesta es claro, claro que sí. Entonces, si Él sabe lo que yo necesito, ¿para qué tengo que orar? ¿Por qué voy a orar? Y la respuesta es sencilla. Nosotros no solamente oramos para que Dios nos escuche, nosotros oramos para oír a Dios. No solamente oramos porque queremos convencer a Dios, oramos porque queremos que Dios nos convenza. No solamente oramos para que se haga lo que yo quiero, sino para que se haga la voluntad de Dios. Cuando oramos no solamente es porque estamos pidiéndole a alguien que nos ayude, sino porque queremos tener una comunión estrecha con Él. Cuando oramos estamos mostrando que somos dependientes, que necesitamos ayuda. Por tanto, en la oración está implícita la humildad. Dios sabe lo que tú necesitas, por supuesto. Incluso ni siquiera necesitas pedírselo para que Él lo sepa. Pero sí necesitas pedírselo para que, por un lado, tú sepas quién obró, para que tú sepas a quién le has pedido, para que tú sepas realmente de dónde viene tu socorro, de dónde viene tu respuesta. Este fin de semana, o no este fin de semana, a mediados de semana, estaba hablando con mi sobrina y bueno, ya ustedes saben que mi hermana Marcela está enferma ya desde hace tiempo y la verdad es que la enfermedad que tiene es degenerativa y todos los que sufren una enfermedad degenerativa se dan cuenta que le duele a veces uno hasta el pelo. Es muy dolorosa. Y curiosamente, mi hermana no se queja. Conozco a personas que están en un llanto, que están en un lamento por el dolor que sufren de sus articulaciones, porque se les queda tieso, paralizado el cuerpo. Y es muy triste verlo, ¿no? Ahora, a eso añádele el que se te hagan llagas. Que se te hacen llagas, y no sé si ustedes han visto a alguien con una llaga, pero en Ceylan hace poco estuve y escuchaba a una señora que gritaba, y es que tenía una llaga, y no podía calmarse, le ponían calmantes y gritaba, se puede decir que aullaba o chillaba de dolor. Y claro, cuando tú ves eso, dices, ¿por qué mi hermana no se está quejando? Y mi sobrina me estaba explicando, dice el doctor, ha estado viendo a mi mamá, dice, y dice que se le va a poner un tratamiento. Y ya dice, me estuvo explicando qué es lo que pasa. Dice, hay unos neurotransmisores que son los que transmiten el dolor, que son los que te hacen que tú seas sensible a ese dolor. Entonces las células malignas que están ahí creciendo en su cuerpo, en su cabeza, una de las cosas que han hecho es que esas transmisiones de dolor que fuesen bloqueadas. Así que ella no está sintiendo dolor. Y nosotros hemos estado pidiendo por mi hermana, y ya a veces digo, ya hasta los he de cansar, porque siempre en cada reunión de oración me gusta recordarles que por favor oren por ella. Y sinceramente uno pide por una cosa, pide uno por otra. Yo nunca había orado porque no tuviera dolor. Pero el Señor sabía lo que ella necesitaba. Sabía que para poder soportar el dolor que produce esa enfermedad
Y esas llagas era necesario cortarle la sensación de dolor. Así que tú la ves tranquila, ahí esperando, descansando. Yo no sé cómo orar. Creo que tú tampoco lo sabes. Pero Dios sí sabe. Dios sabe cuál es tu necesidad antes de que se la digas. Ora, ora, aunque no sepas orar. Vamos a orar. Te damos las gracias, Padre Santo, porque eres omnisciente, porque estás presente en el más mínimo detalle. Y te agradecemos, Señor, porque nos has dado esa poderosa herramienta que es la oración. Ciertamente no sabemos cómo funciona, pero sí sabemos que funciona. Y Señor, por favor, perdónanos, porque muchas veces no te buscamos a ti, porque no somos como nuestro Señor Jesucristo, quien nos dio ejemplo, apartándose para orar, para buscar tu dirección, para buscar estar en comunión contigo. Señor, no sabemos muchas veces qué pedir, pero Señor, por favor, tú obra conforme a tu santa voluntad. Y repetimos estas palabras que hizo el Señor Jesucristo. No mi voluntad, sino la tuya, Padre. Señor, por favor, que tu voluntad se haga en cada uno de nosotros. Y también, Señor, danos un corazón sensible a tu voz. Danos unos ojos espirituales que estén abiertos a ver lo que tú estás haciendo, para que podamos valorarte como tú eres, para que, Señor, no nos conformemos con tener el aplauso o las palmaditas de los hombres, para que busquemos más, Señor, para que busquemos una comunión viva contigo, para que nos demos cuenta, Señor, que la mejor y mayor recompensa que podemos recibir es la que viene de ti. Padre, gracias por estar aquí, gracias por escucharnos, gracias por perdonarnos, por pasar por alto tantas peticiones que hacemos mal. Y gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gracias, Señor, por obrar más allá de nuestro conocimiento y de nuestro entendimiento. A ti, Padre, damos la gloria y la honra en los méritos, no nuestros, pero sí en los méritos de Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Que el Señor les bendiga.